Bienvenidos a un programa más de Omega 91.5. El día de hoy estaremos abordando un tema de extrema importancia, ya que abarca a fondo arte y política. Nos estaremos enfocando en uno de los más grandes artistas mexicanos del siglo XX, es decir, Diego Rivera, y estaremos en compañía de la famosísima Elena Poniatowska. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, Federico. Quien nos platicará de cómo fue su entrevista con él y cómo se cree que el comunismo influyó en su arte. Así que platícanos, Elena. Danos una rápida introducción de quién eres y qué hacías. Buenos días a todos y muchas gracias por su invitación. Básicamente yo empecé mi carrera de escritora en los años 50, trabajando en el Excelsior para escribir crónicas sociales e entrevisté a grandes artistas mexicanos. También fui orgullosamente la primera mujer en ganar el Premio Nacional del Periodismo. Esto pasó en 1978. También soy autora de 14 libros, por lo que fui también ganadora de un premio Cervantes. En pocas palabras, me encanta lo que hago. Y bueno, Elena, la razón por la que te invitamos el día de hoy a nuestra estación es porque los últimos días nos han llegado muchos correos electrónicos de estudiantes del Tecnológico de Monterrey pidiéndonos que hablemos sobre el arte y la historia de Diego Rivera. Y pues bueno, tenemos entendido que usted entrevistó personalmente a Diego. Así es. De todas las preguntas que nos llegaron, esta digamos que es la más completa y que nos gustaría que nos contestara, si no es mucha molestia. Claro que nos molestia. Entonces, dígame, Elena, en los años 20, cuando comenzaron los movimientos comunistas en México y América Latina, ¿cómo fue que estos afectaron los trabajos artísticos del famoso artista mexicano, Diego Rivera? ¿Y cómo y por qué se involucró tanto en las campañas comunistas de México? Mira, yo creo que para explicar la pregunta es necesario dar un breve contexto histórico de la situación que se vivía en el país. El primer partido comunista aquí en México se llamaba Partido Comunista Mexicano, que se fundó en 1919. Fue el primer partido organizado en toda América Latina después de la Revolución Bolchevique. Desde ese entonces las relaciones que tenía la Unión Soviética con México empezaron a crecer. En 1917 se creó el Partido Socialista Obrero, que fue el primer movimiento de los obreros de México para involucrarse en la política. El programa consistía en mejorar la acción política de los obreros y calmar las agitaciones de la Unión Obrera. Este partido participó en las elecciones, pero al fracasar se colapsó el movimiento entero. En 1919 se creó el Partido Político Comunista Mexicano con una animación para los jóvenes comunistas. En cuanto a Diego Rivera, vivió en París durante 10 años y viajó a Moscú en 1927 por invitación del gobierno soviético para participar al 10º aniversario de la Revolución de Octubre. En Moscú, Rivera pintó un mural dentro del Club del Ejército Rojo. Lo más sorprendente de la historia de Rivera fue que lo expulsaron de Moscú por presuntas actividades antisoviéticas, por lo que el artista se regresa a México. De regreso a México, fue fundador del Partido Comunista Mexicano, pero se casó con la pintora Frida Kahlo, que había sido su modelo, y persuadió al gobierno mexicano a que concediese el asilo del político Trotsky, lo que le valió la expulsión del partido. Es aquí en donde se empiezan a ver las influencias soviéticas dentro de sus murales. Fantástica información, Elena, y qué bueno que abarcaste este tema, ya que te quería preguntar acerca de sus obras. Y bueno, ¿cuáles son sus obras más famosas? Pero sobre todo me interesaría saber cuáles son sus obras que tienen símbolos comunistas. Bueno, de vuelta a México, identificado con el movimiento comunista, Diego Rivera comparte las tradiciones indígenas y negras de México y usa el muralismo como un estilo de indigenismo de su apostolado marxista. Las 4 obras más famosas que ha hecho en este país son las que se ubican en la Secretaría de Educación Pública, en la Escuela de Chapingo, su obra de la escalera del Palacio Nacional y su obra en el Palacio de Bellas Artes titulado El hombre controlador del universo. El hombre controlador del universo fue originalmente pintado en Rockefeller Center, en la ciudad de Nueva York. En este mural, la imagen más céntrica y el tema principal de la obra es Vladimir Lenin, lo cual indignó a la familia Rockefeller y lo exiliaron de los Estados Unidos por sus temas socialistas y comunistas. En todas sus obras solía poner imágenes representantes del comunismo, y más específicamente de la Unión Soviética. Por ejemplo, en sus murales de la Secretaría de Educación Pública se puede ver las múltiples veces el símbolo bolchevique, así como la estrella roja y la clase obrera armada. Inclusive, en medio de uno de sus murales se puede ver a Frida Kahlo, que era su esposa en ese entonces. Entonces creo que es muy fácil ver lo que Diego Rivera intentaba hacer con sus murales. Todo se conecta, ya que todos sus murales más famosos están en lugares y edificios de gran importancia en este país, y justo en los murales de estos edificios, que eran constantemente visitados por cientos de mexicanos por día, es en donde se pueden ver los símbolos de los movimientos comunistas y la clase obrera, y básicamente de la Unión Soviética en sí. Aún así, fue expulsado del Partido Comunista Mexicano, pero seguía moviendo gente, seguía influyendo en todos estos movimientos por su arte y por el significado de sus murales.
Uf, muy buena información y qué tema tan más interesante. Creo que entonces podemos concluir que la raíz de su apoyo a los partidos comunistas fue, digamos, gracias a su estancia en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Y pues bueno, fue ahí cuando empezaron a nacer y crecer las ideologías políticas como el comunismo y el capitalismo. Y bueno, al igual que los pensamientos marxistas. Al vivir en Europa, la ideología comunista empezó a crecer cada vez más en él, por lo que al llegar a México decidió implementarlos con los movimientos y partidos comunistas. Pero al estar tan convencido de que el socialismo era la ideología política perfecta, fue como lo empezó a reflejar en su arte. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, Elena. Muchas gracias por tu apoyo. Y esperemos que esta información haya resultado útil para los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente en Omega 91.5. Más variedad y mucho más historia.